En su discurso en el Congreso, el presidente dijo que si no se cumple el acuerdo de paz, el mensaje que se entrega a la sociedad rural es que el camino es la violencia, como ha sido durante el último siglo. Yo no sé por qué pusieron 3 millones, ni por qué el Congreso lo aprobó, ni si hubo un debate de si se podía o no se podía. Hablamos de los 3 millones de hectáreas para los campesinos y procesos de titulación, porque el presidente sostuvo en ese discurso, lo recalcó, que el problema de Colombia es la tierra y en manos de quién está la tierra. Y mencionó directamente al doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan. Doctor Laforí, buenos días, ¿cómo está? Don Cajón, muy buenos días para ti, para todos los que nos escuchan a esta hora. El presidente ha reconocido que no va a poder cumplir con unas cifras en las que la gente tenía más o menos esperanza, pero se veía muy difícil el asunto, ¿o no? Pero a ver, por parte nuestra no será, porque yo, como le he dicho 1000 veces, tierra hay, ¿no? El problema es que cualquier cosa en el Estado se vuelve muy difícil por los trámites. Esto es un Estado que se diseñó para que los corruptos no roben, y lo que hacen es robar más, porque cuando la gente quiere hacer cosas, se ve muchas veces limitado por la cantidad de normas que obliga los diferentes estatutos para poder hacer cualquier cosa. Entonces, claro, la Agencia Nacional de Tierras ha venido avanzando con dificultades, porque tiene necesariamente que cumplir lo que establece la norma en esa materia. En consecuencia, ahí va, ha comprado, pero tiene que comprar muchos más, y en consecuencia se podrá cumplir, pero dependerá de la capacidad con la cual se pueda mover el gobierno, incluso empleando tecnologías nuevas de medición para efecto de no tener que recurrir a los métodos tradicionales, que son mucho más limitados. Es que cada finca que hay que comprar por parte del Estado tiene que medirse, tiene que valorarse y tiene además que surtir un proceso interno. Todo eso lo dificulta, Gustavo. Y a veces yo entiendo a la agencia en su papel, pero bueno, pero una cosa son los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos administrativos. ¿Qué le preocupa hoy más al presidente en algunas de sus ¿cómo diríamos?, de sus objetivos básicos que le tocan el corazón? ¿La titulación para los campesinos en el escenario de acabar con la guerra, o la titulación en el escenario de volver a convertir algunos lugares de protección climática, como el Amazonas que mencionaba ayer? Claro, pero fíjese usted, es que son unas cosas muy singulares. El Amazonas terminó siendo devastado, más de 500.000 hectáreas, por una especie de colonización armada. Ustedes vieron, las imágenes de su colega de Caracol Televisión hace 6 o 8 meses, ¿no? Carreteras hechas con maquinaria y zonas muy grandes que en principio llevan ganado, pero eso no es para ganado. Y llevan ganado simple y llanamente porque el ganado es muy fácil de mover. No es igual hacer ganadería extensiva para después hacer de esa tierra que tendrá control territorial o que tiene control territorial de los grupos armados otras zonas de producción de coca o de cualquier otra de estas sustancias estupefacientes, como lo hay en otras regiones del país, Catatumbo, Cauca, etcétera, Putumayo, Nariño, invadidas completamente, nadando en coca. Y claro, cuando el negocio va bien, hay más inversiones en el negocio, sean legales o ilegales. Lo que vivimos en el Amazonas es una tragedia. Es decir, detrás de la tala de bosque hay grupos armados fuertemente organizados que controlan territorio. Pero por el otro lado están cumplir a los campesinos. Yo creo que se ha venido cumpliendo, formalizando propiedad. Entiendo que en eso ha avanzado más la Agencia Nacional de Tierras. Creo que está por encima de 1 millón de hectáreas. Va lenta, sí, en el tema de compra, pero fíjense que el planteamiento que hemos venido haciendo con el gobierno de ofertar tierras va en consonancia, Gustavo, con lo que nosotros sostuvimos en el año 2006, cuando construimos el plan estratégico, supuestamente para terminarlo en el año 19, pero usted conoció lo que nos pasó durante el gobierno de Santos. Ahí se paralizó todo. Volvimos a retomarlo poco en el gobierno de Duque y ahora. Y voy a decirlo facilito.
Colombia tiene 30 millones de cabezas en 34 millones de hectáreas. La ganadería colombiana puede estar en 20 millones o en 25 y tener 60 millones de cabezas de ganado. Podemos hablar incluso triplicar el dato. ¿Cómo? Con el cuento del presidente de que las vacas miran para arriba. Ahí está todo el asunto que vengo de tiempo atrás sosteniendo. Doctor Laforí, ¿qué pasa actualmente con estas entregas de las tierras que ya se comercializaron? Sabíamos que iniciaba esta entrega de tierras en la costa atlántica, pero ¿ya es un hecho? ¿Ya hay alguna persona en Colombia que haya recibido alguna tierra en este acuerdo? Sí, claro que sí. Ya hay tierras compradas y entregadas, por supuesto. Menos de la que nos gustaría, pero sí se han hecho. Con gran esfuerzo, repito, por la tramitología que implica comprar cualquier bien en el Estado y mucho más ese tipo de bienes que tienen que ser medidos, valorados y que muchas veces dependen de otras entidades adicional de la Agencia Nacional de Tierra, por ejemplo el IGAC o por ejemplo la misma Superintendencia de Notaría y Registro para efecto de la compra y luego posterior adjudicación de la tierra. Digámoslo que esto tiene sus líos de trámite, pero yo creo que se ha venido avanzando. Doctor Laforí, finalmente, ¿cómo le pareció la intervención de la senadora? Usted sabe de cuál senadora le estoy preguntando, ¿no? María Fernanda Cabal. Usted sabe que nosotros dormimos en cama doble, pero con edredones separados. Y cuando llegó, pues obviamente ya tarde del Senado, la miré y por supuesto tenía que reconocer que había estado bien como una senadora de la oposición. No, qué castigo, pobre senadora, imagínese, termina de hacer su intervención en el Senado y le toca ir a acostarse con un negociador del ELN. Sí, pobre. Pobrecita, la verdad es que mucho aguanta. ¿Qué temple tiene María Fernanda? Sí, señor. Doctor Laforí, muchas gracias, como siempre, muy amable. Gustavo, pero no me dejó explicar cómo es el cuento de las vacas que miran para arriba, ¿no? Ah, pues eso es el sistema silvopastoril, lo de los árboles, ¿no es? Claro, por supuesto. Para que vea. A ver, pero cuénteselo muy puntualmente a los oyentes, tiene razón que pueden no entender el asunto. Claro, el tema es muy sencillo, es que usted puede tener, mire, lo que estamos haciendo con el gobierno últimamente es lo siguiente. Si usted ganadero tiene 100 hectáreas o 1000 hectáreas, vende el 40. Con la plata del 40 más un crédito, en vez de tener ganadería tradicional o ganadería extensiva, tiene ganadería silvopastoriles. Y yo tengo aquí los cálculos. Mire, un ganadero, por ejemplo, para poner un ejemplo elemental, que tiene hoy en día 500 hectáreas, él vende 200. Hoy en día tiene una capacidad de carga casi sobre 400 animales. Haciendo silvopastoriles en un tiempo que puede ser 3 o 4 años, podría tener ese mismo ganadero 1.608 animales. Es decir, triplica o muchas veces multiplica por 4 la capacidad de carga. Esto es ponerle pisos a su tierra. En vez de tener una casa de un solo piso, tiene una casa de 2, 3 o 4 pisos, dependiendo la calidad del sistema que implante. Eso vuelve la ganadería muchísimo más rentable con una serie de beneficios ambientales, que es la invitación que hemos venido haciendo a los ganaderos de tiempo atrás. Por eso termino con esta frase, Gustavo, y muchas gracias por la llamada. La ganadería colombiana está en 34 millones de hectáreas. Puede reducirse a 20, pero puede tener no 30 millones de animales, sino 60 millones de animales. Ese día, Colombia es de los países que tendría una mayor oferta exportadora de carnes con calidades que están demandando los mercados internacionales, es decir, carnes que capturan carbono, pero que al mismo tiempo tienen propiedades nutracéuticas, por ejemplo, omega 3. Doctor Laforí, gracias. Buen fin de semana para usted. Gracias, Gustavo. Un abrazo.